En el mundo de la opulencia, donde las fachadas valen más que la verdad, una pequeña niña vive un infierno secreto. ¿Qué sucede cuando una simple maestra decide mirar más de cerca? Lo que descubre cambiará la vida de todos para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y qué horas nos escuchas. En la acera de una mansión millonaria, una niña de 7 años barría el suelo descalza, temblando de frío con su vestido fino. «Necesito terminar antes de las 10, o ella no me deja comer», susurró la niña a la profesora que acababa de llegar. La madrastra observaba todo desde la puerta, sonrisa perfecta en el rostro. Nadie imaginaba el infierno que vivía aquella niña. El aire frío de la mañana cortaba la piel cuando Laura Campos dobló la esquina de Avenida 9 de Julio, camino a la escuela primaria donde coordinaba el área y pedagógica desde hacía 11 años. La ciudad de Buenos Aires despertaba con su habitual sinfonía de bocinazos y voces de vendedores ambulantes. Pero algo en la acera del exclusivo barrio La Recoleta captó su atención de inmediato. Una niña pequeña, no mayor de 7 años, barría la entrada de una mansión con columnas blancas y portón de hierro forjado. La escoba era casi tan alta como ella y vestía un suéter delgado que no protegía del viento helado de enero. Laura reconoció ese rostro inmediatamente. Ana Torres, alumna de 2º grado en su escuela, hija del magnate de software Mateo Torres. Pero lo que la detuvo en seco no fue solo la tarea inapropiada para una niña de esa edad, sino la expresión en el rostro de Ana. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas enrojecidas, mientras arrastraba la escoba con movimientos mecánicos, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente flotara muy lejos de allí. Laura estacionó su auto a unos metros de distancia y bajó con cautela. Desde donde estaba, podía oler el perfume de gardenias que escapaba del jardín interior de la mansión, mezclado con el aroma a pan dulce de la panadería cercana. Se acercó despacio, ajustándose la bufanda morada que su madre le había tejido, y llamó suavemente desde la reja. Ana dio un respingo, dejando caer la escoba con un estruendo metálico contra el concreto. Sus ojos, grandes y asustados, se clavaron en Laura como los de un animalito acorralado. La coordinadora alzó las manos en un gesto pacificador y sonrió con toda la calidez que pudo reunir. «Buenos días, Ana. ¿Estás bien, mi amor? Hace mucho frío para estar afuera sin chamarra». La niña miró hacia las ventanas de la casa, luego de vuelta a Laura, y negó con la cabeza sin emitir sonido alguno. Sus labios temblaban, no solo por el frío. Laura sintió un nudo apretarse en su estómago. Esa intuición afilada que 11 años de trabajo con niños le habían dado. Algo estaba terriblemente mal. Antes de que Laura pudiera decir más, la puerta principal de la mansión se abrió con un chasquido seco. Una mujer alta y elegante apareció en el umbral, envuelta en una bata de seda color marfil que susurraba con cada movimiento. Isabela Luján, la madrastra de Ana, tenía ese tipo de belleza que aparecía en las portadas de revistas de sociales. Cabello negro perfectamente alisado, maquillaje impecable, incluso a las 7 de la mañana, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos color miel. «Maestra Campos, qué sorpresa verla por aquí», dijo Isabela con voz melosa, descendiendo los escalones de mármol con la gracia de una modelo en pasarela. «Ana está ayudándome con algunas tareas del hogar. Ya sabe cómo son los niños de ahora. Necesitan aprender responsabilidad desde pequeños». Laura sintió cada músculo de su cuerpo tensarse. La manera en que Isabela pronunció la palabra responsabilidad sonaba más a castigo que a enseñanza. Miró a Ana, quien había recogido la escoba y la sostenía con manos temblorosas, la mirada fija en el suelo como si las baldosas fueran lo más fascinante del mundo. «Por supuesto, señora Luján», respondió Laura, manteniendo su tono profesional pero firme. «Solo quería asegurarme de que Ana estuviera bien. Hace bastante frío esta mañana y me preocupa que pueda resfriarse». Isabela rió, un sonido cristalino que no contenía ni una pizca de humor genuino.
Qué dulce de su parte, maestra, pero le aseguro que tengo todo bajo control. Ana es una niña fuerte, ¿verdad, cariño? La pregunta flotó en el aire como una amenaza velada. Ana asintió con rapidez, demasiada rapidez, y murmuró algo inaudible. Laura notó cómo los dedos de la niña se blanqueaban alrededor del mango de la escoba, cómo su espalda se encorvaba ligeramente hacia adelante, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. La coordinadora había visto esa postura antes, en otros niños, en otras circunstancias que terminaron revelando verdades oscuras. Guardó esa observación en un rincón de su mente, junto con la certeza creciente de que algo muy grave estaba sucediendo, detrás de ese portón de hierro forjado y esas paredes de cantera rosa. Entiendo. Señora Luján, de todas formas, si no le importa, me gustaría hablar con usted sobre el desempeño de Ana en la escuela. Hemos notado algunos cambios en su comportamiento últimamente. Fue un movimiento estratégico, una forma de establecer contacto oficial sin levantar demasiadas alarmas. Isabela entrecerró los ojos apenas 1 milímetro, una grieta microscópica en su fachada perfecta. Por supuesto, pero tendrá que disculparme. Esta semana está absolutamente imposible. Mi esposo está en Dubái cerrando un trato importante, y yo tengo varios compromisos con la fundación benéfica que presido. Quizás el próximo mes podamos coordinar algo. Laura asintió anotando mentalmente cada detalle de la conversación. El siguiente mes, una eternidad cuando un niño podría estar sufriendo. Se despidió con amabilidad fingida y regresó a su auto, pero no sin antes dirigir una última mirada a Ana. La niña la observaba, con una mezcla de esperanza y terror que Laura reconocería en pesadillas durante semanas. En la escuela primaria Sarmiento, ubicada en el corazón de Palermo Chico, Laura se sumergió en su rutina diaria, pero con los sentidos hiperalerta. Durante el recreo de la mañana, buscó a Ana en el patio. La encontró sentada sola bajo la sombra de un jacarandá, con su lonchera cerrada frente a ella. Las otras niñas jugaban a la cuerda y gritaban canciones infantiles, pero Ana permanecía inmóvil trazando patrones invisibles en el suelo con la punta de su zapato negro. Laura se acercó con paso suave, llevando 2 vasos de agua de Jamaica del comedor escolar. ¿Puedo sentarme contigo, Ana?, me preguntó señalando el espacio libre en la banca de concreto. La niña se encogió de hombros, un gesto que Laura interpretó como permiso tácito. Se sentó dejando una distancia respetuosa entre ambas, ofreciéndole uno de los vasos. Ana lo tomó con manos pequeñas y lo sostuvo sin beber, observando cómo la luz del sol atravesaba el líquido rojo oscuro, creando destellos. Carmesí, no tienes hambre, ¿verdad?, preguntó Laura con suavidad, señalando la lonchera intacta. Ana negó con la cabeza, sus ojos aún fijos en el vaso. Laura podía ver las ojeras bajo sus pestañas, marcas púrpura que ningún niño de 7 años debería tener. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, a veces me sentía tan triste que no podía comer. Mi abuelita me decía que las emociones se sienten en la panza como mariposas, o como piedras pesadas. Ana levantó la mirada por primera vez, sus ojos cafés brillantes con lágrimas contenidas. ¿Y cómo hizo para que las piedras se fueran?, se susurró, su voz tan baja que Laura tuvo que inclinarse para escucharla. Hablando con alguien que me escuchara de verdad, alguien que me creyera. Las palabras flotaron entre ellas, cargadas de significado. Ana abrió la boca como si quisiera decir algo, pero en ese momento sonó la campana llamando al fin del recreo. La niña se puso de pie de un salto, derramando agua de Jamaica en su uniforme, y salió corriendo hacia su salón sin mirar atrás. Laura se quedó sentada bajo el jacarandá con el corazón latiendo pesado en su pecho. Esa tarde Laura decidió tomar acción. En su oficina, rodeada de estantes repletos de expedientes y libros de pedagogía, sacó el archivo de Ana Torres y lo extendió sobre su escritorio de madera. El olor a café de la cafetera en la esquina llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el aroma a papel viejo y tinta de impresora. Revisó los registros escolares con ojo crítico. Las calificaciones de Ana habían comenzado a caer drásticamente en los últimos 3 meses.
De ser una alumna sobresaliente en matemáticas y lectura, ahora apenas lograba notas aprobatorias. Las faltas injustificadas sumaban 8 en el último bimestre, todas explicadas por notas firmadas por Isabela Luján, que citaban compromisos familiares o malestar estomacal. Los reportes de las maestras mencionaban que Ana rechazaba participar en actividades grupales, que frecuentemente se quedaba dormida en clase y que en 2 ocasiones había llorado sin razón aparente. En medio de una lección, Laura tomó su pluma y comenzó a escribir un reporte detallado, documentando cada observación con fechas y detalles específicos. Sabía que necesitaba más que sospechas. Necesitaba evidencia concreta, algo que ningún abogado caro pudiera desestimar o ignorar. Tomó su teléfono celular y buscó en sus contactos el número de la licenciada, Claudia Ponce, asistente social de la Defensoría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Buenos Aires. Claudia y Laura se habían conocido años atrás, en un caso similar, y desde entonces mantenían una relación profesional sólida. Marcó el número y esperó tamborileando los dedos contra el borde del escritorio. Al tercer timbre, Claudia contestó con su voz, ronca y directa, que Laura había llegado a asociar con competencia y determinación. Claudia, soy Laura Campos, de la primaria Sarmiento. Necesito tu ayuda con un caso urgente. No hubo preámbulos. No había tiempo para cortesías cuando un niño estaba en riesgo. Claudia escuchó en silencio mientras Laura relataba lo que había observado esa mañana. Las inconsistencias en los registros escolares, el cambio drástico en el comportamiento de Ana. Necesitas más que eso, Laura, dijo Claudia finalmente, su tono pragmático pero no desalentador. La familia Torres es poderosa. Mateo Torres tiene contactos hasta en la Casa Rosada. Si vas a hacer una denuncia formal, necesitas evidencia sólida. Fotos, testimonios, registros médicos, algo que no puedan refutar. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Claudia tenía razón, pero la urgencia que sentía en el pecho le gritaba que no había tiempo para esperar. Entonces, ayúdame a conseguirla, respondió con firmeza. Puedo documentar todo lo que pase aquí en la escuela, pero necesito que alguien investigue lo que sucede en esa casa. Claudia suspiró al otro lado de la línea. De acuerdo. Voy a abrir un expediente preliminar. Mientras tanto, documenta absolutamente todo. Cada conversación con la niña, cada cambio en su comportamiento, cada interacción con la madrastra. Y Laura, ten cuidado. Si Isabela Luján se entera de que estás investigando, podría ponerse muy desagradable. Laura agradeció y colgó, sintiendo el peso de lo que acababa de poner en movimiento. No había vuelta atrás ahora. Durante los siguientes días, Laura observó a Ana con la atención de un halcón. Notó que la niña traía el mismo suéter delgado todos los días, a pesar de que otras alumnas de familias adineradas lucían guardarropas, variados y apropiados para el clima invernal de la ciudad. Notó que Ana nunca comía su lunch, y cuando Laura discretamente le ofreció un sándwich de su propia comida, la niña lo devoró con una voracidad que hablaba de hambre genuina. Notó las marcas sutiles en las muñecas de Ana, círculos rojizos que podrían haber sido causados por un agarre demasiado fuerte. Cada observación iba directamente a un cuaderno que Laura guardaba bajo llave en su escritorio con fechas, horas y descripciones meticulosas. También comenzó a hacer preguntas discretas entre el personal de la escuela. La maestra de educación física mencionó que Ana siempre tenía excusas para no participar en actividades que requirieran quitarse el suéter. La bibliotecaria recordó que la niña solía pedir libros de cuentos constantemente, pero que en las últimas semanas no había visitado la biblioteca ni una sola vez. El jueves de esa semana, Laura decidió dar el siguiente paso. Durante su hora de comida, condujo hasta la Recoleta y estacionó su auto a una distancia prudente de la mansión Torres. El sol de mediodía arrancaba destellos del portón de hierro forjado y las ventanas reflejaban el cielo, azul pálido sin revelar nada de lo que sucedía dentro. Laura esperó sintiéndose incómoda con el papel de vigilante.
pero impulsada por la certeza de que Ana necesitaba ayuda desesperadamente. Después de 40 minutos vio movimiento. Un hombre mayor, vestido con pantalón de mezclilla y camisa a cuadros, salió por la puerta de servicio. Cargando una caja de cartón, Laura reconoció la postura derrotada de alguien que acaba de perder su empleo. Sin pensarlo dos veces, bajó del auto y se acercó al hombre antes de que pudiera subir al colectivo que se aproximaba. «Disculpe, señor», dijo Laura sacando una tarjeta de presentación de su bolso. Mi nombre es Laura Campos. Soy coordinadora pedagógica en la escuela de Ana Torres. ¿Podría hablar con usted un momento?» El hombre, que más tarde se presentaría como Javier Flores, la miró con recelo inicial, que rápidamente se transformó en algo parecido al alivio cuando Laura mencionó el nombre de Ana, esa pobre niña, murmuró Javier, ajustando la caja en sus brazos. El olor a cloro y limpiador de pisos emanaba de su ropa, evidencia de años de trabajo doméstico. Trabajé en esa casa por 5 años, desde que la señora Isabela se casó con el señor Mateo. Al principio todo parecía normal, pero después de que él comenzó a viajar más, las cosas cambiaron. Laura sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Qué tipo de cosas?», y preguntó, manteniendo su voz neutral a pesar de la ansiedad que le apretaba el pecho. Javier miró hacia la mansión con una mezcla de miedo y enojo. «La señora Isabela es muy diferente cuando no hay nadie mirando. Con la niña es cruel maestra. Le hace hacer todo el trabajo de la casa. La castiga por cualquier cosa. No le da suficiente comida. Yo intenté decir algo, defender a Ana, y mire cómo terminé». Levantó la caja como evidencia de su despido. Laura supo en ese momento que había encontrado a su primer aliado. Le pidió a Javier su número telefónico y le explicó que podría necesitar su testimonio para proteger a Ana. El hombre aceptó sin dudar, con la dignidad silenciosa de quien sabe que hacer lo correcto a veces tiene un costo. «¿Hay algo más, maestra?», añadió Javier antes de subir al colectivo. «La señora Isabela tiene cámaras de seguridad por toda la casa, pero solo las usa para vigilar a la niña, no para seguridad. Y hay un cuarto en el sótano donde encierra a Ana cuando dice que se porta mal. Una vez la escuché llorar allí por horas». La revelación cayó sobre Laura como agua helada. Un cuarto oscuro, una niña asustada, horas de soledad. Era peor de lo que había imaginado. Agradeció a Javier con la voz quebrada por la emoción y regresó a su auto, donde se permitió temblar por unos minutos antes de recomponerse. Tenía trabajo que hacer. Esa noche Laura no pudo dormir. En su pequeño departamento del barrio de Palermo, rodeada de libros y fotografías de sus propios sobrinos, redactó un informe detallado de todo lo que Javier le había contado. Lo imprimió en 3 copias, una para Claudia Ponce, una para sus propios archivos y una que guardaría en la caja fuerte del banco por si acaso. No era paranoia, era precaución. Sabía que estaba comenzando a pisar territorio peligroso, desafiando a personas con recursos y conexiones que ella no tenía. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ana barriendo la acera en el frío de la mañana, y esa imagen era suficiente para renovar su determinación. Al día siguiente, viernes, Laura se reunió con Claudia en una cafetería de San Telmo, lejos de las áreas frecuentadas por la élite de la Recoleta. El lugar olía a café de olla y pan dulce recién horneado, y el murmullo de conversaciones casuales proporcionaba la cobertura perfecta para su encuentro. Claudia leyó el informe con expresión cada vez más sombría, sus dedos dejando marcas en los márgenes del papel. Cuando terminó, dejó el documento sobre la mesa y miró a Laura con una mezcla de admiración y preocupación. «Esto es sólido, Laura. El testimonio de Javier podría ser crucial, pero necesitamos más. Los abogados de Isabela, Luján, podrían argumentar que es un empleado despechado buscando venganza. Necesitamos evidencia física, registros médicos, algo irrefutable». Laura tomó un sorbo de su café con leche, sintiendo el calor del líquido contrastar con el frío, que se había instalado permanentemente en su estómago desde que comenzó esta investigación. «¿Qué sugieres?», les preguntó Claudia. Se inclinó sobre la mesa bajando la voz. «Necesito que lleves a Ana con el médico de la escuela para un examen de rutina.
Si encontramos signos de desnutrición, estrés crónico, cualquier indicador físico de maltrato, podemos usarlo. También voy a asignar a un investigador de campo para que documente cualquier actividad sospechosa en la residencia Torres. Mientras tanto, tú sigue haciendo lo que haces mejor, estar presente para esa niña. Ella necesita saber que tiene a alguien de su lado. El lunes siguiente, Laura implementó el plan. Llamó a Ana a la enfermería durante el recreo de la tarde, explicándole con voz suave que era solo un chequeo rutinario. Nada de qué preocuparse. La doctora Acosta, una pediatra con 30 años de experiencia que colaboraba con la escuela, realizó el examen con profesionalismo y calidez. Laura esperó afuera escuchando el murmullo de voces a través de la puerta. Cuando Ana salió 20 minutos después, lucía más pálida que de costumbre, si eso era posible. La doctora le indicó a Laura con un gesto de cabeza que se quedara. Una vez que Ana regresó a su salón de clases, la doctora cerró la puerta de la enfermería y le entregó a Laura un sobre Manila. Los resultados preliminares muestran signos claros de desnutrición leve pero crónica, dijo la doctora. Su voz profesional, pero teñida de rabia contenida. Su peso está 15% por debajo del promedio para su edad y estatura. También tiene niveles elevados de cortisol, indicativo de estrés prolongado. Hay algunas marcas antiguas en sus brazos y espalda que son consistentes, con agarres fuertes o empujones. Laura sintió náusea subir por su garganta. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era tener confirmación médica del sufrimiento de Ana. ¿Esto es suficiente para actuar?, preguntó su voz apenas un susurro. La doctora asintió. Estoy obligada por ley a reportarlo a las autoridades. Haré el reporte formal hoy mismo. Pero Laura, prepárate. Esto va a desatar una tormenta. Y tenía razón. La tormenta llegó más rápido de lo que Laura había anticipado. 2 días después del examen médico, recibió una citación de la dirección de la escuela. El director Jiménez, un hombre nervioso con tendencia a evitar conflictos, la esperaba en su oficina con expresión incómoda. De pie junto a su escritorio estaba Isabela Luján, luciendo un traje sastre color crema y sosteniendo un maletín de piel italiana. Su sonrisa era puro hielo. Maestra Campos, comenzó el director ajustándose el nudo de la corbata repetidamente. La señora Luján ha venido a expresar algunas preocupaciones respecto a su comportamiento con Ana. Laura mantuvo la compostura, aunque sentía su pulso acelerarse. ¿Qué tipo de preocupaciones? Isabela dio un paso al frente, su perfume caro invadiendo el espacio. Preocupaciones sobre su obsesión inapropiada con mi hijastra maestra. He sabido que la llevó a un examen médico sin mi consentimiento, que ha estado haciendo preguntas sobre nuestra vida privada, incluso que contactó a un ex empleado nuestro. Esto raya en acoso. La acusación flotó en el aire como veneno. Laura respiró profundo, organizando sus pensamientos antes de responder. Señora Luján, como coordinadora pedagógica, es mi responsabilidad velar por el bienestar de todos nuestros alumnos. Ana ha mostrado cambios preocupantes en su comportamiento y desempeño académico. El examen médico era parte del protocolo estándar de la escuela, algo que está claramente especificado en el reglamento que usted firmó al inscribirla. Cada palabra fue pronunciada con cuidado, profesional pero firme. Isabela entrecerró los ojos. Qué conveniente que repentinamente Ana necesitara un examen justo después de que usted decidió que hay algo malo en nuestra familia. ¿Sabe quién es mi esposo, maestra? ¿Sabe el tipo de recursos que tenemos a nuestra disposición? La amenaza era clara como el cristal. El director Jiménez se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Luján, le aseguro que la maestra Campos es una profesional respetada en esta institución. Sin embargo, y aquí miró a Laura con disculpa en los ojos, quizás sería mejor si otro miembro del personal se encargara del seguimiento del caso de Ana de ahora en adelante. Laura sintió una oleada de indignación. Con todo respeto, director, no voy a abandonar a una niña que claramente necesita ayuda. Isabela rió. Ese sonido cristalino y falso que Laura había llegado a detestar. ¡Qué heroica! Pero me temo que no tendrá que preocuparse más por Ana. He decidido retirarla de esta escuela.
recibirá educación en casa de ahora en adelante, donde pueda recibir la atención que merece sin interferencias externas. Las palabras cayeron como una sentencia. Laura sintió pánico trepar por su pecho. Si Isabela retiraba a Ana de la escuela, perdería su único punto de contacto regular con la niña, su única manera de monitorear su bienestar. Eso requerirá aprobación de las autoridades educativas. Intentó argumentar sabiendo que era inútil. Ya está en proceso, respondió Isabela con satisfacción evidente. Mi abogado se encargó de todos los papeles esta mañana. Ana ya no volverá a esta escuela. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió para mirar a Laura directamente a los ojos. Una palabra de advertencia, maestra. Meterse en asuntos que no le conciernen puede tener consecuencias muy desagradables para su carrera. Sería una lástima que alguien tan dedicada terminara sin empleo por hacer acusaciones infundadas contra una familia respetable. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo tóxico mientras Isabela salía de la oficina, dejando tras de sí un rastro de perfume y malicia. Laura se quedó allí temblando de rabia e impotencia, mientras el director Jiménez murmuraba disculpas incómodas que ella apenas escuchaba. Ana había sido arrancada de su único espacio seguro y Laura sabía que el tiempo se estaba agotando. Esa tarde, Laura convocó una reunión de emergencia con Claudia Ponce en su departamento. La asistente social llegó con un maletín lleno de documentos y una expresión que Laura había aprendido a reconocer como su modo de combate. Isabela Luján movió ficha antes de lo esperado, dijo Claudia extendiendo varios papeles sobre la mesa del comedor de Laura. Pero tengo buenas noticias. El reporte médico de la doctora Acosta fue suficiente para que mi oficina abriera una investigación formal. Tenemos autorización para realizar una visita domiciliaria no anunciada a la residencia Torres dentro de las próximas 72 horas. Laura sintió un destello de esperanza. ¿Y si nos niegan la entrada? Claudia sonrió. Era una sonrisa que no tenía nada de amable. No pueden. Tenemos una orden firmada por un juez de familia. Si intentan obstruir, podemos solicitar intervención policial inmediata. Mientras tanto, necesito que contactes a Javier Flores otra vez. Vamos a necesitar su testimonio formal y jurado. Laura asintió, ya marcando el número de Javier en su teléfono. El ex empleado respondió al segundo timbre su voz cautelosa. Don Javier, soy Laura Campos. Necesito que venga a dar su declaración formal sobre lo que presenció en casa de los Torres. Sé que le estoy pidiendo mucho, pero es por Ana. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que Laura temió que hubiera colgado. Finalmente, Javier habló, su voz áspera con emoción. Dígame, ¿dónde, cuándo, maestra? Esa niña merece algo mejor que lo que le están dando. Laura intercambió miradas con Claudia, quien asintió con aprobación. Mañana a las 9 de la mañana, en las oficinas de la Defensoría de Protección le mandaré la dirección por mensaje. Colgaron y Laura sintió que una pieza más del rompecabezas caía en su lugar, pero sabía que necesitaban más. Isabela Luján no sería derrotada fácilmente y tenía recursos que harían parecer sus esfuerzos, como los intentos torpes de aficionados. Fue Claudia quien sugirió el siguiente paso. Necesitamos atención mediática, dijo sacando una tarjeta de presentación arrugada de su cartera. Conozco a una periodista, Mariana Solís, que trabaja para un periódico de investigación. Ha cubierto casos de abuso infantil antes y no se asusta fácilmente. Si logramos que publique algo, aunque sea una mención del caso, pondremos presión pública sobre los Torres. Laura dudó. La idea de exponer a Ana al escrutinio mediático le revolvía el estómago, pero también entendía la estrategia. ¿Crees que se interesaría? Claudia se encogió de hombros. Solo hay una manera de averiguarlo. Al día siguiente, Laura se encontró con Mariana Solís en un restaurante de comida corrida en el barrio de Almagro, un lugar tan alejado del mundo de la Recoleta como era posible estar sin salir de la ciudad. Mariana era una mujer de unos 40 años con cabello corto, salpicado de canas prematuras y una mirada que parecía ver a través de las mentiras con facilidad quirúrgica. Escuchó el relato de Laura sin interrumpir, tomando notas ocasionales. En una libreta desgastada,
Es una historia poderosa, dijo Mariana, finalmente cerrando su libreta. Pero necesito más que testimonios anecdóticos. Isabela Luján de Torres es conocida en los círculos sociales como una filántropa, presidenta de 2 fundaciones benéficas. Tiene amigos en lugares altos. Si publico algo sin evidencia sólida, me comerán viva legalmente hablando. Laura había anticipado esta respuesta. Sacó una carpeta de su bolso y la deslizó por la mesa. Contenía copias del reporte médico de Ana, el testimonio preliminar de Javier y fotografías que un vecino había tomado discretamente de Ana, realizando tareas domésticas extenuantes en el jardín de la mansión. Mariana revisó los documentos con creciente interés, su expresión profesional dando paso a una ira contenida. «Esto es oro», murmuró estudiando las fotografías. Una en particular mostraba a Ana cargando bolsas de basura casi tan grandes como ella, su rostro tenso por el esfuerzo. «Dame una semana para verificar los hechos y hablar con mis fuentes. Si todo se sostiene, publicaré un artículo que hará temblar la Recoleta». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y qué horas nos escuchas. Pero antes de que Mariana pudiera publicar nada, Isabela Luján lanzó su contraataque. 3 días después de la reunión con la periodista, Laura llegó a la escuela para encontrar al director, Jiménez, esperándola en el estacionamiento. Su rostro una máscara de incomodidad. «Laura, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente». El tono no admitía discusión. Una vez dentro, Laura encontró a 2 hombres de traje esperando. Se presentaron como abogados representando a la familia Torres. El mayor de los 2, un hombre con cabello plateado y ojos fríos, extendió un documento sobre el escritorio. «Maestra Campos, esto es una orden de cese y desistimiento. Si continúa acosando a nuestra clienta o difundiendo información falsa sobre la familia Torres, procederemos con acciones legales por difamación, acoso y posiblemente interferencia maliciosa con la custodia parental». Laura leyó el documento sintiendo cómo la rabia burbujeaba en su pecho. «No he hecho nada ilegal. Todo lo que he hecho es proteger el bienestar de una alumna». El abogado sonrió sin humor. «Una alumna que ya no está bajo su jurisdicción, dado que ha sido retirada de esta institución. Su obsesión con la familia es preocupante y francamente sospechosa. ¿Por qué está tan interesada en Ana Torres específicamente? ¿Tiene algún motivo oculto?» La insinuación era clara y repugnante. Laura sintió náuseas. «Salgan de esta oficina ahora», dijo con voz temblorosa de furia, «y díganle a su clienta que no me asustan con amenazas vacías». Los abogados intercambiaron miradas. Luego el más joven habló por primera vez. «No son amenazas vacías. Maestra, ya hemos presentado una queja formal ante el Ministerio de Educación, alegando conducta inapropiada de su parte. También hemos informado a varios medios de comunicación sobre su acoso hacia una familia respetada de esta ciudad. Verá, las acusaciones pueden destruir reputaciones incluso cuando son falsas». Recogieron sus maletines y salieron, dejando a Laura temblando de rabia e impotencia. El director Jiménez no podía mirarla a los ojos. Esa noche, encendiendo la televisión, Laura vio el primer golpe mediático de Isabela. Un noticiero popular presentaba un segmento sobre maestros que abusan de su autoridad para acosar a familias prominentes. Aunque no mencionaban nombres específicos, las insinuaciones eran claras. Laura apagó el televisor y se permitió llorar por primera vez desde que comenzó todo esto, pero las lágrimas solo duraron unos minutos. Luego se secó el rostro, tomó su teléfono y llamó a Claudia. «Necesitamos acelerar la visita domiciliaria», dijo, sin preámbulos. «Isabela está tratando de destruir mi credibilidad antes de que podamos actuar». Claudia suspiró. «Ya lo sé. Vi el noticiero, pero hay buenas noticias. El juez aprobó la visita para mañana temprano. Vamos a ir con 2 oficiales de protección infantil y un representante de la fiscalía. Y Laura Mariana Solís me llamó. Está lista para publicar un artículo de Contrapunto mañana en la tarde.
cuestionando la narrativa de los Torres y presentando los hechos que le diste. La mañana de la visita domiciliaria, Laura no durmió. Se levantó antes del amanecer y condujo hasta la Recoleta, estacionándose a una cuadra de la mansión Torres. A las 8 en punto, vio llegar el vehículo oficial de la Defensoría, seguido por un auto sin identificación que supuso llevaba al representante de la Fiscalía. Claudia bajó del primer vehículo acompañada por otro trabajador social y 2 oficiales uniformados. Laura se acercó, pero Claudia le hizo un gesto para que se mantuviera a distancia. «No puedes estar presente durante la visita oficial», le dijo en voz baja. «Sería un conflicto de intereses, pero quédate cerca, te mantendré informada». Laura asintió regresando a su auto, donde esperó con el corazón latiendo como tambor de guerra. Desde su posición podía ver el portón de hierro forjado de la mansión. Claudia y su equipo tocaron el timbre. Pasaron varios minutos antes de que el portón se abriera. Laura no podía ver quién los había recibido, pero el lenguaje corporal de Claudia sugería que la recepción no había sido amigable. Lo que Laura no podía ver era la escena que se desarrollaba dentro de la mansión. Claudia y su equipo fueron recibidos por Isabela Luján, quien lucía un conjunto de yoga, diseñador y una expresión de ultrajada indignación. «Esto es un ultraje», declaró Isabela cruzándose de brazos. «¿Cómo se atreven a presentarse en mi casa con acusaciones ridículas?» Claudia mantuvo su tono profesional. «Señora Luján, tenemos una orden judicial que nos autoriza a realizar una evaluación del bienestar de Ana Torres. Podemos hacerlo con su cooperación o sin ella, pero de cualquier manera vamos a verificar las condiciones de la menor». Isabela los hizo esperar en el vestíbulo de mármol, donde un candelabro de cristal proyectaba prismas de luz sobre las paredes de color crema. Todo olía a perfume caro y productos de limpieza. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo que probablemente costaba más que el salario anual de Claudia. Era el tipo de casa que aparecía en revistas de arquitectura, inmaculada y fría como un museo. Claudia notó la ausencia total de cualquier objeto personal de una niña. No había juguetes, no había dibujos en el refrigerador, ni siquiera una mochila escolar. Finalmente, después de una espera calculada para demostrar su poder, Isabela los condujo al segundo piso. «Ana está en su habitación estudiando», dijo con tono cortante. «Espero que esto sea rápido. No quiero que se altere por esta intrusión innecesaria». Abrió una puerta al final de un pasillo largo y Claudia sintió su corazón encogerse ante lo que vio. La habitación de Ana era espaciosa, pero espartana. Una cama individual con sábanas blancas perfectamente estiradas, un escritorio vacío, excepto por algunos cuadernos, alineados con precisión militar y nada más. No había pósters en las paredes, no había juguetes. No había cortinas de colores, ni nada que indicara que una niña de 7 años vivía allí. Ana estaba sentada en el escritorio, su espalda perfectamente recta, copiando planas de caligrafía. Al escuchar la puerta abrirse, se tensó visiblemente, pero no se volvió. «Ana, estos señores quieren hablar contigo», dijo Isabela con voz melosa que no engañaba a nadie. «Quiero que seas educada y respondas sus preguntas brevemente. ¿Entendido?» Ana asintió sin levantar la vista de su cuaderno. Claudia le pidió a Isabela que las dejara a solas, algo que la madrastra solo aceptó después de que el representante de la Fiscalía le explicara que era protocolo estándar y no opcional. Una vez que estuvieron solas, Claudia se arrodilló junto al escritorio de Ana, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. «Hola, Ana. Mi nombre es Claudia y trabajo ayudando a niños. ¿Está bien si hablamos un poco?» Ana finalmente levantó la vista y Claudia tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mostrar shock en su rostro. La niña tenía ojeras tan profundas que parecían moretones. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos contenían una mezcla de miedo y resignación que ningún niño debería conocer. «¿Me va a llevar lejos?», preguntó Ana con voz apenas audible, sus manos temblando alrededor del lápiz que sostenía. Claudia sintió un nudo apretarse en su garganta. «Estoy aquí para asegurarme de que estés segura y feliz». «¿Te sientes segura aquí, Ana?»,
La niña miró hacia la puerta cerrada, luego de vuelta a Claudia, y lo que sucedió después cambiaría todo. Ana se bajó del escritorio con movimientos lentos y se acercó a su cama. Se arrodilló y metió la mano bajo el colchón, sacando algo que había escondido allí. Era un dibujo arrugado y manchado, pero claramente hecho por una niña. Lo extendió sobre la cama para que Claudia pudiera verlo. El dibujo mostraba una figura pequeña con lágrimas enormes, barriendo una acera, mientras una figura más grande con una sonrisa aterradora observaba desde una ventana. En la esquina superior, con la caligrafía insegura de un niño, estaba escrito «Ayuda, por favor». Claudia sintió lágrimas quemarle los ojos. Con manos cuidadosas, fotografió el dibujo con su celular oficial, asegurándose de capturar cada detalle, incluyendo la fecha que Ana había garabateado en la esquina inferior. Hacía 2 semanas. Ana, este dibujo es muy importante. ¿Puedo llevármelo para mostrárselo a personas que pueden ayudarte? La niña asintió. Luego hizo algo que Claudia nunca olvidaría. Se lanzó a sus brazos y comenzó a sollozar silenciosamente. Su cuerpecito delgado, sacudido por el esfuerzo de mantener el llanto lo más silencioso posible. «Estoy aquí», susurró Claudia, abrazando a la niña con cuidado, consciente de cada hueso que podía sentir a través de su ropa. «Estoy aquí y voy a ayudarte». En ese momento la puerta se abrió bruscamente. Isabela entró como una tormenta, sus ojos llameando de rabia al ver a Ana en brazos de Claudia. «¿Qué está haciendo? Está confundiendo a mi hija con sus insinuaciones». Claudia se puso de pie cuidadosamente, manteniendo a Ana detrás de ella en un gesto protector. «Señora Luján, voy a ser muy clara. Tenemos evidencia suficiente para solicitar la remoción temporal de Ana de este hogar. Mientras se completa nuestra investigación». El rostro de Isabela se transformó, la máscara de civilidad agrietándose para revelar la furia debajo. «¿Evidencia? ¿De qué está hablando? Un dibujo de niña no es evidencia de nada. Mi esposo va a destruir sus carreras por esto». «¿Saben quién es él?» Claudia mantuvo su terreno. «Sí, señora Luján. Sabemos exactamente quién es su esposo, y también sabemos que ninguna cantidad de dinero o influencia está por encima del bienestar de un menor». La confrontación fue interrumpida por la llegada de los oficiales de protección, quienes habían estado realizando su propia inspección de la casa. Lo que habían encontrado en el sótano confirmó las peores sospechas. Un cuarto pequeño y oscuro, con un colchón delgado en el suelo, paredes desnudas y un pestillo en el exterior de la puerta, un cuarto para encerrar a un niño. El representante de la fiscalía tomó fotografías meticulosas, mientras Isabela gritaba que era solo un cuarto de almacenamiento que nunca se había usado, para nada más. Pero encontraron algo más: rasguños en la puerta hechos desde el interior, marcas pequeñas de manos infantiles tratando de salir. En ese momento Claudia tomó la decisión. Ana Torres está siendo colocada bajo protección temporal del Estado. De inmediato, empaca algunas de sus pertenencias personales. Vendrá con nosotros ahora. Isabela intentó bloquear físicamente la salida, pero los oficiales intervinieron. La escena que siguió fue caótica. Isabela gritando amenazas. Ana aferrándose a Claudia con desesperación silenciosa. Los oficiales manteniendo el orden, mientras empacaban rápidamente una maleta con ropa de Ana. Cuando finalmente salieron de la mansión, Laura seguía esperando en su auto. Vio a Claudia salir con Ana de la mano, la niña cargando una pequeña mochila y luciendo aterrorizada, pero también por primera vez con un destello de esperanza en sus ojos. Laura bajó del auto y cuando Ana la vio, corrió hacia ella. Laura la atrapó en sus brazos, sintiendo el cuerpo delgado de la niña temblar. «Estoy aquí», murmuró Laura contra el cabello de Ana. «Estoy aquí y estás segura ahora». Claudia se acercó, su expresión sombría. «La llevamos a un hogar de acogida temporal certificado. Es un buen lugar con una familia experimentada». «Pero Laura, esto está lejos de terminar. Isabela va a contraatacar con todo lo que tiene». Laura asintió, aún sosteniendo a Ana. «Que lo haga. Ya no tengo miedo». Pero tal vez debería haberlo tenido porque Isabela Luján estaba a punto de demostrar exactamente cuán lejos estaba.
dispuesta a llegar para mantener su control y su imagen pública intacta. Esa tarde, mientras Ana era instalada en su hogar de acogida temporal con una familia en el barrio de Belgrano, Isabela organizó una conferencia de prensa. De pie frente a su mansión, rodeada de reporteros y cámaras, luciendo un vestido negro elegante que sugería luto y dignidad ultrajada, dio una actuación digna de un Oscar. Mi familia está siendo perseguida por acusaciones falsas y maliciosas, declaró con voz quebrada pero firme. Mi hijastra fue arrancada de nuestro hogar por burócratas sobrepasados que fueron alimentados con mentiras, por una maestra obsesionada. Ana es una niña frágil que requiere disciplina y estructura, algo que al parecer es malinterpretado como abuso en estos tiempos de hipersensibilidad. Los reporteros lanzaron preguntas, y Isabela respondió cada una con la precisión de alguien que había ensayado cada palabra. Habló de su dedicación filantrópica, de las fundaciones que presidía, de su compromiso con el bienestar infantil. La ironía era tan gruesa que casi podía tocarse, pero la actuación fue convincente. Los noticieros de la tarde llevaron la historia con titulares sensacionalistas. Familia prominente dividida por acusaciones polémicas y persecución o protección. El caso Torres, Laura observó todo desde su departamento, sintiendo cómo su estómago se revolvía. Pero entonces, justo antes de las 8 de la noche, el periódico de Mariana Solís publicó su artículo en línea. El titular era directo y devastador. Detrás de las puertas doradas, la otra cara del caso Torres. Mariana había hecho su tarea. El artículo presentaba no solo las evidencias que Laura le había proporcionado, sino también investigación adicional. Había encontrado a otros 2 exempleados de la mansión Torres, dispuestos a hablar bajo condición de anonimato. Sus relatos coincidían con el de Javier, una madrastra cruel detrás de una fachada perfecta, una niña sometida a trato degradante, un padre ausente y manipulado. El artículo también incluía el testimonio de vecinos que habían presenciado a Ana realizando tareas extenuantes, fotografías que documentaban su condición física deteriorada y citas del reporte médico de la doctora Costa. La respuesta fue inmediata y dividida. Las redes sociales explotaron con hashtags opuestos unidos por Ana y apoyo a los Torres. La clase alta de la Recoleta se cerró filas alrededor de Isabela, alegando que esto era un ataque clasista contra las familias exitosas. Pero una corriente subterránea de indignación también comenzó a crecer, alimentada por cada nueva revelación. Más empleados, domésticos anteriores comenzaron a contactar a Mariana, con sus propias historias. Un patrón emergía. Isabela Luján había dejado un rastro de víctimas menores a lo largo de los años. Niñeras que habían sido despedidas cuando cuestionaban su trato hacia Ana. Empleados que habían sido silenciados con acuerdos de confidencialidad pagados. Claudia trabajó incansablemente para convertir estos testimonios en evidencia legal utilizable. Mientras tanto, en el hogar de acogida, Ana comenzaba el lento proceso de recuperación. La familia que la acogió, los Benítez, eran profesionales, experimentados en el cuidado de niños traumatizados. La señora Benítez, Clara, era terapeuta infantil y su esposo Pablo, maestro de educación especial. La primera noche en la casa de los Benítez, Ana no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama individual que le habían preparado en un cuarto pintado de amarillo suave, con cortinas que tenían patrones de mariposas, y un estante lleno de libros que podía tomar cuando quisiera. Era el tipo de habitación que debería haber tenido desde siempre. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabela. Escuchaba su voz diciéndole que era una niña mala, que merecía cada castigo, que nadie la querría jamás. Alrededor de la medianoche, Ana comenzó a llorar, intentando ahogar el sonido en su almohada. Clara, que había estado esperando algo así, entró suavemente al cuarto. ¿Puedo sentarme contigo, Ana?, preguntó desde la puerta. Ana asintió y Clara se sentó al borde de la cama, dejando una distancia respetuosa. «Es normal tener miedo», dijo Clara con voz suave.
Has pasado por cosas muy difíciles, pero aquí estás segura. Nadie va a lastimarte aquí. Ana la miró con ojos enormes. ¿Cuándo tengo que regresar con ella?, preguntó con voz quebrada. Clara sintió su corazón partirse. Hay personas muy valientes trabajando para asegurarse de que no tengas que regresar hasta que sea completamente seguro para ti. Y si depende de mí, no regresarás nunca. Extendió la mano. Una invitación, no una demanda. Ana la tomó con sus deditos fríos. Estoy aquí, dijo Clara. Y, de alguna manera, esas dos palabras simples hicieron que algo dentro de Ana se aflojara un poco. Lloró entonces, verdaderamente lloró, no el llanto silencioso y cuidadoso que había aprendido para no molestar a Isabela, sino sollozos profundos y sanadores. Clara la sostuvo durante todo, meciendo suavemente y tarareando una canción de cuna que su propia madre le había cantado décadas atrás. Laura visitó al día siguiente, trayendo consigo un regalo que había comprado esa mañana. Una caja de crayones nuevos y un cuaderno de dibujo con tapa dura. Pensé que tal vez querrías dibujar algunas cosas felices ahora, dijo Laura sentándose en el suelo del cuarto junto a Ana. La niña abrió el cuaderno con reverencia, pasando sus dedos sobre las páginas en blanco. «La maestra Laura», dijo finalmente, su voz todavía insegura, pero más fuerte que antes. «¿Por qué me ayudó? Isabela dice que soy mala, que causo problemas». Laura sintió lágrimas picar sus ojos, pero las contuvo. «Ana, mírame». Esperó hasta que la niña levantó la vista. «No eres mala. Nunca lo has sido. Lo que te hicieron no fue tu culpa. Y te ayudé, porque eso es lo que hacen las personas cuando ven a alguien sufriendo. Se ayudan mutuamente». Ana consideró esto por un largo momento. Luego tomó un crayón amarillo brillante y comenzó a dibujar. Laura observó mientras la imagen tomaba forma. Una casa, un sol sonriente y dos figuras de la mano, una grande y una pequeña. Debajo, con letras cuidadosas, Ana escribió: «Gracias». Fue un momento pequeño en medio de una batalla enorme, pero fue suficiente para recordarle a Laura por qué estaba haciendo todo esto. Mientras Ana comenzaba su recuperación, la batalla legal se intensificaba. Los abogados de Isabela, Luján, presentaron múltiples mociones para regresar a Ana inmediatamente, alegando que la remoción había sido ilegal y basada en evidencia fabricada. También intensificaron su campaña contra Laura, presentando una queja formal ante el Ministerio de Educación y amenazando con una demanda por difamación. El director de la escuela, presionado por la junta directiva, donde varios miembros eran amigos de los Torres, llamó a Laura a su oficina. «Laura, lo siento, pero la junta me ha pedido que te ponga en licencia administrativa mientras se resuelve esta situación», dijo, incapaz de mirarla a los ojos. Laura sintió el piso desaparecer bajo sus pies. «¿Me estás suspendiendo por proteger a una niña?». No fue una pregunta. El director se frotó las sienes. «Es temporal. Solo hasta que las cosas se calmen. Por favor, entiende la posición en la que me pones». Laura recogió sus cosas de la oficina en silencio, consciente de las miradas de sus colegas, algunas simpatizantes, otras acusatorias. Al salir de la escuela esa tarde, sintió el peso de la injusticia como una losa sobre su espalda, pero también sintió algo más. Una determinación férrea que ninguna cantidad de presión podría quebrar. Esa noche convocó a una reunión con su equipo improvisado de aliados: Claudia, Mariana, Javier y el licenciado Julián Acosta, un abogado de familia con reputación de tomar casos difíciles pro bono. Se reunieron en el departamento de Laura, rodeados de cajas de pizza y café fuerte, rodeados de documentos y evidencias esparcidas sobre cada superficie disponible. «Necesitamos construir un caso tan sólido que ningún juez pueda ignorarlo», dijo Julián, estudiando los documentos con ojos de águila. «Tenemos evidencia circunstancial fuerte, testimonios múltiples, registros médicos, pero necesitamos algo más, algo definitivo que no pueda ser explicado o ignorado». Claudia asintió. «Los extractos bancarios que obtuvimos son reveladores. Isabela gastó más de 200,000 pesos en un solo
mes en ropa y joyería de diseñador, mientras que no hay un solo cargo relacionado con Ana, ni ropa, ni juguetes, ni siquiera gastos médicos de rutina. Mariana levantó un documento. También encontré algo interesante investigando el pasado de Isabela. Antes de casarse con Mateo Torres, estuvo casada brevemente con otro hombre adinerado en Monterrey. El matrimonio terminó en divorcio escandaloso. Y aunque los detalles están sellados, mi fuente me dice que hubo acusaciones de conducta inapropiada hacia los hijos del primer esposo. Nunca se presentaron cargos, pero el divorcio fue rápido y generoso. Dinero de silencio, esencialmente, Javier, que había permanecido callado hasta ese momento, habló. Hay algo más que no les dije antes. Isabela tenía cámaras de seguridad por toda la casa. Como mencioné, pero un día, hace como 6 meses, contrató a un técnico para instalar un sistema nuevo. Yo estaba allí cuando lo hizo. El técnico era mi sobrino, Diego. Él instaló las cámaras, pero también notó que Isabela quería que ciertas áreas no tuvieran cobertura, específicamente el sótano y la habitación de Ana. Le pareció extraño, pero no dijo nada. Tal vez Diego pueda ayudarnos. Julián se inclinó hacia adelante interesado. Tu sobrino todavía tiene acceso al sistema. Javier negó con la cabeza. No, pero él instaló el sistema, conoce la marca, el modelo, cómo funciona. Y aquí está lo interesante. Estos sistemas guardan todo en la nube durante 90 días antes de borrarse automáticamente. Si pudiéramos acceder a esas grabaciones, Claudia intervino rápidamente. Cualquier cosa que obtengamos ilegalmente será inadmisible en corte. No podemos hackear el sistema. Julián sonrió. Era una sonrisa de tiburón. No necesitamos hackear. Necesitamos una orden judicial para que la compañía de seguridad nos proporcione las grabaciones. Y con la evidencia que ya tenemos, puedo argumentar que hay causa probable para creer que ese sistema contiene evidencia de abuso infantil. Laura sintió una chispa de esperanza. ¿Cuánto tiempo tomaría obtener esa orden? Julián revisó su reloj. Si trabajo toda la noche y presento primero mañana, tal vez 3 a 5 días, dependiendo de qué juez nos toque. Los siguientes días fueron una ráfaga de actividad frenética. Julián trabajó como poseído, preparando argumentos legales y recopilando precedentes. Claudia coordinó con la fiscalía para apoyar la petición de la orden judicial. Mariana continuó su investigación publicando actualizaciones sobre el caso que mantenían la presión pública alta. Y Laura, a pesar de estar oficialmente suspendida de la escuela, visitaba a Ana diariamente, llevándole libros, sentándose con ella mientras dibujaba, escuchándola cuando estaba lista para hablar. Una tarde, mientras Laura ayudaba a Ana con tarea de matemáticas en la mesa del comedor de los Benítez, la niña dejó su lápiz y miró a Laura, con una intensidad que era sorprendente en alguien tan joven. ¿Mi papá sabe dónde estoy?, le preguntó. Laura había estado temiendo esta pregunta. Tu papá está de viaje, pero la licenciada Claudia está intentando contactarlo para explicarle lo que está pasando. Ana asintió lentamente. Él siempre está de viaje. A veces me pregunto si recuerda que existo. La tristeza en esas palabras partió el corazón de Laura. Tu papá te ama. Ana, a veces los adultos cometen errores. Se enfocan en las cosas equivocadas. Pero eso no significa que no te amen. Era una mentira piadosa, o al menos una esperanza vestida como verdad. Laura realmente no sabía qué tipo de hombre era Mateo Torres, si era un padre negligente o simplemente un hombre engañado por una esposa manipuladora. Pero lo que sí sabía era que Ana necesitaba creer que había alguien más que la amaba en este mundo. Mientras tanto, muy lejos de Buenos Aires, en una sala de juntas en Dubái, Mateo Torres estaba a punto de recibir la llamada que cambiaría todo. Su asistente ejecutiva, una mujer eficiente llamada Lucía, que había trabajado con él durante 10 años, entró a la reunión con expresión grave. Señor Torres, disculpe la interrupción, pero hay una llamada urgente de Argentina. Es de la Defensoría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicen que es sobre su hija. El mundo de Mateo se detuvo. Salió de la reunión ignorando las protestas de los inversores japoneses.
Tomó el teléfono en su oficina privada con manos que temblaban ligeramente. La voz al otro lado, profesional pero cargada de gravedad, le explicó la situación en términos que no dejaban lugar a malinterpretaciones. Su hija había sido removida del hogar por sospechas de abuso y negligencia. Vía evidencia médica, testimonios de empleados, reportes escolares. Una investigación estaba en curso. Mateo sintió como si alguien le hubiera golpeado en el pecho. «Pues, tiene que haber un error», dijo, su voz sonando débil, incluso para sus propios oídos. «Mi esposa cuida muy bien de Ana. Esto es imposible». La voz al otro lado del teléfono fue paciente, pero firme al responder. «Señor Torres, necesitamos que regrese a Buenos Aires inmediatamente. Hay cosas que necesita ver, evidencia que necesita revisar. Su presencia es requerida en una audiencia la próxima semana». Mateo colgó en estado de shock. Su primer instinto fue llamar a Isabela, pero algo lo detuvo. Una semilla de duda, pequeña pero persistente, había sido plantada. En lugar de llamar a su esposa, Mateo llamó a Lucía. «Cancela todo. Reserva el siguiente vuelo a Buenos Aires y Lucía. Necesito que investigues algo para mí». Discretamente, le dio instrucciones específicas. Quería información sobre cualquier incidente o queja relacionada con Ana en los últimos 6 meses. Quería hablar con empleados actuales y anteriores de su casa. Quería acceso a todos los registros financieros de las cuentas conjuntas con Isabela. Lucía asintió sin hacer preguntas, reconociendo el tono en la voz de su jefe, que indicaba que esto era serio. 16 horas después, Mateo aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sintiéndose como si hubiera cruzado a una dimensión paralela, donde su vida perfectamente ordenada se había desmoronado. Su chofer lo recogió luciendo incómodo. «¿A dónde, señor Torres?» «¿A casa?», Mateo dudó. La palabra casa ya no parecía significar lo que solía significar. «Al despacho de mis abogados primero». Necesitaba respuestas antes de enfrentar a Isabela. En el despacho de abogados, ubicado en Puerto Madero, Mateo se reunió con el licenciado Adrián Balbuena, su abogado personal desde hacía 15 años. Adrián extendió varios archivos sobre la mesa de conferencias, su expresión más seria de lo que Mateo lo había visto nunca. «Mateo, necesitas prepararte. Lo que estás a punto de ver no será fácil». Le mostró el reporte médico de Ana con su catálogo, clínico de desnutrición y estrés crónico. Luego las fotografías, su hija barriendo, cargando bolsas de basura, siempre con expresión derrotada. Los testimonios de Javier y otros empleados, cada palabra como una apuñalada. El dibujo que Ana había escondido bajo su colchón. Ese grito silencioso de auxilio. Mateo sintió náusea subir por su garganta. «Esto no puede ser real», susurró, aunque la evidencia frente a él gritaba lo contrario. Adrián le entregó otro documento. «Estos son los extractos bancarios de tu cuenta conjunta con Isabela. Mira el patrón de gastos». Mateo revisó los números, viendo con claridad creciente la disparidad grotesca. Miles de pesos en artículos de lujo para Isabela. 0 pesos en necesidades básicas para Ana. «¿Cómo pude no ver esto?», y preguntó Mateo, su voz quebrándose. No era realmente una pregunta que esperaba respuesta, era más una confesión de culpabilidad devastadora. Adrián puso una mano sobre su hombro. «Isabela es muy buena ocultándolo, ¿verdad? Te mantuvo ocupado viajando constantemente, alejado de casa. Es un patrón clásico de manipulación. Pero ahora que sabes la verdad, tienes que decidir qué vas a hacer al respecto». Mateo levantó la vista y en sus ojos había algo nuevo, una determinación férrea que Adrián reconoció de las salas de juntas donde su cliente había construido un imperio de software. «Voy a proteger a mi hija. Voy a arreglar esto, cueste lo que cueste». Adrián asintió. «Entonces, ¿hay algo que necesitas ver? La licenciada Claudia Ponce de la Defensoría ha estado intentando contactarte. Ella tiene más información y también quiere que conozcas a alguien. La maestra que inició todo esto, Laura Campos». Mateo estuvo de acuerdo. Necesitaba saber todo, cada detalle horrible, cada momento que había fallado como padre. La reunión se organizó para esa misma tarde en un lugar neutral, una cafetería tranquila en San Telmo. Mateo llegó primero ordenando
un café que no bebió, sus manos inquietas sobre la mesa de madera. Cuando Laura entró acompañada de Claudia, Mateo la reconoció inmediatamente de las descripciones que Isabela había hecho, pero nada lo había preparado para la mujer real. Laura no era la fanática obsesionada que su esposa había pintado. Era una mujer de mediana edad, con ojos cálidos pero cansados, vestida simplemente, cargando la evidencia de muchas noches sin dormir en su rostro. Se sentaron, un silencio incómodo llenando el espacio por un momento. Finalmente, Mateo habló. «Quiero disculparme», comenzó su voz áspera, «por no ver lo que estaba pasando en mi propia casa, por no estar ahí para mi hija, por permitir que esto llegara tan lejos». Laura lo estudió por un largo momento. «Lo que necesito de usted ahora no son disculpas, señor Torres. Necesito que esté presente para Ana. Ella necesita saber que su padre la ama y va a protegerla». Mateo asintió tragando con dificultad. «¿Puedo verla?» «Está permitido», Claudia intervino. «Podemos arreglar una visita supervisada. Pero, señor Torres, necesito advertirle. Ana está muy frágil emocionalmente. Ha pasado por un trauma significativo. No espere que corra a sus brazos inmediatamente». Mateo sintió otra puñalada de culpa. «Entiendo». Laura sacó su teléfono y le mostró algo. Un video corto de Ana en el hogar de acogida, dibujando en su cuaderno nuevo una pequeña sonrisa en su rostro. Era una sonrisa tenue, frágil como cristal, pero estaba ahí. «Esto es lo que ha logrado en 2 semanas lejos de su casa», dijo Laura suavemente. «Está comenzando a sanar, pero necesita estabilidad. Necesita amor consistente. Necesita saber que los adultos en su vida van a protegerla». Mateo observó el video una y otra vez, memorizando cada detalle del rostro de su hija, una hija que realmente no había conocido porque había estado demasiado ocupado construyendo imperios mientras su familia se desmoronaba. Claudia explicó el proceso legal en curso, la audiencia que se aproximaba, donde se determinaría la custodia temporal y se presentaría evidencia formal. «Señor Torres, necesito saber, ¿va a defender a su esposa o a su hija? Porque no puede hacer ambas cosas». La pregunta flotó en el aire como una guillotina. Mateo no dudó. «A mi hija, siempre a mi hija. Isabela claramente no es quien yo pensaba que era. No sé si fue siempre así o si cambió, pero eso ya no importa. Lo que importa es Ana». Laura sintió algo aflojarse en su pecho. Tal vez, solo tal vez, esta historia tendría un final mejor del que había temido. Coordinaron la visita para el día siguiente. Mateo pasó esa noche en un hotel, incapaz de ir a la mansión de la Recoleta, incapaz de ver a Isabela sin confrontarla, y sabía que necesitaba tener todas sus emociones bajo control antes de ese encuentro. Durmió mal, plagado de sueños, donde veía el rostro de su hija llamándolo, y él no podía alcanzarla. Siempre un paso demasiado lejos. La mañana siguiente, Mateo llegó a la casa de los Benítez con un nudo en el estómago. Claudia lo acompañó, como también lo hizo Laura, quien había construido suficiente confianza con Ana para hacer la transición más suave. Clara Benítez los recibió en la puerta con una sonrisa profesional, pero evaluadora. Había visto suficientes padres negligentes en su carrera para ser cautelosa, pero también reconocía la genuina angustia en los ojos de Mateo. «Ana sabe que va a venir», dijo Clara mientras los conducía a la sala. «Está nerviosa, sea paciente con ella». Mateo asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Cuando Ana entró a la sala de la mano de Clara, Mateo sintió como si su corazón se detuviera. Su hija lucía tan pequeña, tan frágil, tan diferente a la niña alegre que recordaba de años atrás, antes de Isabela. Ana se detuvo al verlo, sus ojos grandes y cautelosos. «Hola, papá», dijo con voz apenas audible. Mateo se arrodilló para estar a su altura, lágrimas ya corriendo por su rostro sin importarle quién las viera. «Hola, mi amor», respondió, su voz quebrándose. «Lo siento tanto, Ana. Siento no haber estado ahí. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento haberte fallado tan completamente». Ana lo miró por un largo momento procesando. Luego lentamente dio un paso hacia él, luego otro. Finalmente se paró frente a él y con voz pequeña preguntó: «¿Te vas a ir otra vez?».
Mateo negó con la cabeza vehemente. No, voy a quedarme. Voy a estar aquí para ti de ahora en adelante. Te lo prometo. Ana consideró esto. Luego hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Extendió su mano y tocó las lágrimas en el rostro de su padre. «Tú también estás triste», observó. Mateo tomó la mano de su hija, sosteniéndola como si fuera lo más precioso en el mundo. «Estoy triste porque te lastimé al no estar presente, pero también estoy feliz porque ahora sé la verdad y puedo empezar a arreglarlo. ¿Me das una oportunidad, Ana? ¿Me dejas demostrarte que puedo ser el papá que mereces?» Ana pensó por un momento, luego asintió lentamente. Se dejó abrazar y Mateo la sostuvo con cuidado infinito. Consciente de lo frágil que era este momento, de cuánto esfuerzo tomaría reconstruir la confianza que había roto, Laura observó desde el otro lado de la habitación lágrimas, silenciosas rodando por sus propias mejillas. Esto era por lo que había luchado, este momento de reconexión y posibilidad de sanación. Pero sabía que la batalla aún no terminaba. Aún faltaba la audiencia, aún faltaba confrontar a Isabela, aún faltaba el largo camino de recuperación para Ana. Mientras padre e hija se conocían, nuevamente en esa sala llena de luz, solar en algún lugar de la Recoleta, Isabela Luján estaba planificando su próximo movimiento. Había construido su vida sobre una imagen cuidadosamente curada y no iba a permitir que se desmoronara sin luchar. Contactó a sus abogados más agresivos, preparó nuevas estrategias para desacreditar a sus acusadores y se preparó para la guerra que sabía que venía. La audiencia estaba programada para el viernes siguiente en el Tribunal de Justicia para Adolescentes ubicado en el centro de la ciudad. Los días previos fueron un torbellino de preparativos. Julián Acosta y su equipo trabajaron incansablemente puliendo cada argumento, anticipando cada objeción que los abogados de Isabela pudieran lanzar. Claudia coordinó con varios expertos, un psicólogo infantil que testificaría sobre el impacto del trauma en Ana, un perito en trabajo social que había evaluado el hogar de los Benítez versus la mansión, Torres y el técnico de seguridad, Diego, quien traía información crucial. La orden judicial para acceder a las grabaciones del sistema de seguridad había sido aprobada y lo que encontraron fue devastador. Había horas de metraje mostrando a Isabela, tratando a Ana con crueldad calculada, obligándola a trabajar, negándole comida, encerrándola en el sótano. Todo mientras mantenía su fachada perfecta cuando había otras personas presentes. El contraste era escalofriante, y Julián sabía que este sería su as bajo la manga. La mañana de la audiencia, el tribunal estaba lleno. Los medios de comunicación se habían congregado afuera, cámaras y micrófonos listos para capturar cada desarrollo. Mariana Solís estaba entre los periodistas. Su expresión sería mientras preparaba su cobertura. Adentro, Laura se sentó en las bancas designadas para el público, flanqueada por Javier y Clara Benítez. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Mateo Torres entró poco después, luciendo demacrado pero determinado, acompañado por sus propios abogados. Se sentó en el lado opuesto al que ocuparía Isabela, una declaración física de dónde estaban sus lealtades ahora. Cuando Isabela hizo su entrada, fue característicamente dramática. Vestía un traje blanco inmaculado, el cabello perfecto, maquillaje impecable, la imagen misma de la inocencia ultrajada. Se sentó junto a sus abogados, 4 hombres en trajes caros que irradiaban confianza y agresión legal. Ni una sola vez miró hacia Mateo. Aunque debía sentir su presencia ardiendo en su espalda, el juez de familia, la honorable magistrada Navarro, una mujer de 60 años con reputación de ser dura pero justa, entró y todos se pusieron de pie. La sala volvió a sentarse con el murmullo de ropa rozando y expectativa contenida. La magistrada revisó los documentos frente a ella, luego levantó la vista. Este tribunal está aquí para determinar el mejor interés de la menor Ana Torres, actualmente bajo custodia temporal del Estado. Escucharemos testimonios, revisaremos evidencia y tomaremos una decisión basada en hechos, no en emociones ni en el estatus social de las partes involucradas.
Fue una advertencia clara para todos los presentes. Los abogados de Isabela presentaron primero su caso, pintando una imagen de una madrastra dedicada, injustamente perseguida por una maestra, con una agenda personal. Llamaron a testigos que declararon sobre el compromiso filantrópico de Isabela, su participación en organizaciones benéficas, su reputación impecable en la sociedad. Fue una presentación pulida, profesional, diseñada para generar simpatía. Luego le tocó el turno a Juliana Costa. Se puso de pie con calma, ajustándose los lentes, y comenzó a desmantelar la narrativa pieza por pieza. Llamó primero al estrado a Javier Flores. El hombre mayor subió con dignidad. Juró decir la verdad y con voz firme relató exactamente lo que había presenciado durante sus 5 años, trabajando en la mansión Torres. Los abogados de Isabela intentaron desacreditarlo, sugiriendo que estaba resentido por su despido, pero Javier se mantuvo firme. No estoy aquí por venganza, dijo claramente. Estoy aquí porque no pude dormir bien desde que dejé a esa niña en esa casa, sabiendo lo que le estaban haciendo. La sala quedó en silencio. El siguiente testigo fue la doctora Acosta, quien presentó sus hallazgos médicos en lenguaje claro, pero devastador. Desnutrición crónica, estrés prolongado, marcas físicas consistentes con maltrato. Los abogados de Isabela argumentaron que podría haber explicaciones alternativas, pero la doctora no se dejó intimidar. En 30 años de práctica pediátrica he visto estos patrones demasiadas veces. Este es un caso clásico de negligencia y abuso. Claudia Ponce testifició sobre lo que su equipo había encontrado durante la visita domiciliaria. El cuarto en el sótano, la frialdad estéril de la habitación de Ana, la ausencia total de objetos personales o juguetes apropiados para una niña de 7 años. Describió el dibujo que Ana había escondido bajo su colchón, que fue presentado como evidencia y pasado al juez. Las magistradas Navarro estudió el dibujo por un largo momento, su expresión profesional, pero con un destello de algo más en sus ojos. Laura fue llamada al estrado y declaró sobre lo que había observado. Ana barriendo en el frío, los cambios en su comportamiento escolar, las conversaciones que habían tenido. Los abogados de Isabela atacaron con agresividad, intentando pintarla como obsesionada, como alguien con motivaciones cuestionables. ¿No es cierto, maestra Campos, que desarrolló un apego poco profesional hacia Ana? Preguntó el abogado principal de Isabela. Laura mantuvo la compostura. Desarrollé preocupación profesional por el bienestar de una alumna que mostraba signos claros de trauma y abuso. Eso es mi trabajo. La pregunta más importante vino de la magistrada directamente. Maestra Campos, en algún momento consideró que podría estar equivocada, que tal vez estaba mal interpretando la situación. Laura pensó cuidadosamente antes de responder. Magistrada, quería estar equivocada. Quería creer que estaba viendo cosas que no estaban ahí, pero cada pieza de evidencia que encontramos confirmaba mis peores temores. Y cuando tienes la posibilidad de salvar a un niño, pero te abstienes por miedo a estar equivocado, y luego resulta que tenías razón. Tienes que vivir con esa culpa el resto de tu vida. No podía arriesgarme a eso. La sala permaneció en silencio. Incluso Isabela, quien había mantenido una expresión de desdén durante la mayor parte de los testimonios, mostró una grieta momentánea en su máscara. Luego vino el momento que cambiaría todo. Juliana Costa solicitó permiso para presentar evidencia de video. La magistrada accedió y las luces de la sala se atenuaron mientras una pantalla grande se iluminaba. Lo que siguió fue brutal en su claridad. El video compilado de horas de grabaciones del sistema de seguridad de la propia mansión Torres mostraba a Isabela en su forma más verdadera. No había audio en muchos clips, pero no hacía falta. Las imágenes hablaban por sí mismas. Isabela arrastrando a Ana por el brazo con fuerza visible, la niña cayendo. Isabela ordenándole que se levantara sin ayudarla. Ana limpiando el piso de la cocina mientras Isabela comía sentada, observándola con expresión fría. La más devastadora fue una grabación con audio donde Isabela le decía a Ana con voz perfectamente controlada: «Eres una carga, una obligación que tengo que soportar. Tu padre no te quiere, por eso se va todo el tiempo. Si supieras lo que es bueno para ti,
Serías invisible. Las palabras flotaron en la sala del tribunal como veneno. Ana en el video tenía 6 años en ese entonces y su rostro al escuchar esas palabras era el de algo quebrándose por dentro. La sala explotó en murmullos. La magistrada golpeó su mazo exigiendo orden. Los abogados de Isabela se pusieron de pie objetando, argumentando que el video había sido obtenido ilegalmente. Julián respondió con calma que el video había sido obtenido mediante orden judicial legítima y que las grabaciones eran de un sistema instalado por la propia Isabela Luján. La señora Luján instaló estas cámaras, dijo Julián con voz que cortaba como cuchillo. Las instaló para vigilar y controlar a una niña indefensa. Ahora ese mismo sistema la condena. Fue poético en su justicia. Isabela finalmente habló, poniéndose de pie bruscamente, su compostura destrozándose. Esto es una farsa. Esas grabaciones están fuera de contexto. Ustedes no entienden lo difícil que es criar a una niña problemática. Una niña que constantemente desafía, que necesita disciplina estricta. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que acababa de admitir. Sus propios abogados intentaron hacer control de daños, pero el daño estaba hecho. Isabela acababa de confirmar en términos inequívocos que sí disciplinaba a Ana, que sí encontraba a la niña problemática, que sí creía que su trato era justificado. La magistrada, Navarro, la observó con expresión que podría haber congelado el infierno. El testimonio final vino de una fuente inesperada, Mateo Torres. Julián lo llamó al estrado y Mateo subió con pasos pesados. Juró decir la verdad y se sentó, finalmente permitiéndose mirar directamente a Isabela. Ella le devolvió la mirada y en sus ojos había súplica, cálculo, furia, todo mezclado. Julián comenzó con preguntas básicas sobre la dinámica familiar, el tiempo que Mateo pasaba fuera, su conocimiento de la relación entre Isabela y Ana. Mateo respondió honestamente, dolorosamente honesto sobre su negligencia, sobre cómo Isabela lo había mantenido deliberadamente alejado, sobre cómo él había elegido creer la versión cómoda de la realidad, en lugar de investigar. ¿Señor Torres?, preguntó Julián finalmente, después de revisar toda la evidencia presentada en este caso. ¿Cuál es su posición respecto a la custodia de su hija? Mateo respiró profundo. Creo que mi hija debe ser protegida de mi esposa a toda costa, y creo que yo debo ganar nuevamente el derecho a ser su padre, demostrando día a día que puedo darle el amor y la seguridad que merece. El peso de sus palabras resonó en toda la sala. Isabela se puso de pie otra vez, gritando, «Ahora, Mateo, ¿cómo te atreves? Después de todo lo que hice por ti, por tu carrera, por tu imagen». Esa niña no era más que un obstáculo. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela se dio cuenta demasiado tarde otra vez de lo que acababa de decir. Sus abogados lucían derrotados. La magistrada Navarro no necesitó deliberar largo tiempo. Después de un receso de 30 minutos, regresó con su decisión. He revisado toda la evidencia presentada en este caso con la seriedad que merece. Lo que he visto y escuchado me ha perturbado profundamente. Ana Torres ha sido sometida a abuso emocional, psicológico y negligencia por parte de su madrastra Isabela Luján de Torres. La evidencia es abrumadora e incontrovertible. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada claramente. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. La custodia temporal de Ana Torres se transfiere a su padre, Mateo Torres, bajo supervisión de servicios sociales por un periodo inicial de 6 meses. Durante este tiempo, el señor Torres deberá participar en terapia familiar y demostrar capacidad para proporcionar un ambiente estable y amoroso. La magistrada continuó. Isabela Luján de Torres tiene prohibido todo contacto con la menor. Además, estoy ordenando que los hallazgos de este tribunal sean enviados a la Fiscalía para considerar cargos criminales por abuso infantil y negligencia. El mazo golpeó con finalidad. Isabela se desplomó en su silla, su mundo perfectamente construido desmoronándose a su alrededor. Mateo cerró los ojos, lágrimas de alivio rodando por su rostro. Laura sintió como si un peso de 1000 kilos fuera levantado de sus hombros.
Claudia sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina de victoria. Javier, sentado en las bancas públicas, asintió con satisfacción silenciosa. Afuera del tribunal, los medios enloquecieron. Mariana Solís transmitió en vivo su reportaje equilibrado pero claro sobre lo que había sucedido. Los hashtags en redes sociales explotaron. La historia de Ana Torres se convirtió en conversación nacional sobre los derechos de los niños, sobre cómo el privilegio no protege contra el abuso, sobre la importancia de creer a los niños y actuar cuando se sospecha maltrato. En los días que siguieron, Ana fue oficialmente transferida al cuidado de su padre. Mateo había vendido la mansión de La Recoleta, incapaz de vivir en el lugar donde su hija había sufrido tanto. Compró en su lugar una casa más modesta en San Telmo, llena de luz y cerca de parques donde Ana podría jugar. Contrató a un equipo de terapeutas especializados en trauma infantil. Redujo drásticamente sus viajes de negocios, delegando más responsabilidades en su empresa para poder estar presente. No fue fácil. Ana tenía pesadillas, momentos de regresión, días donde no podía confiar ni en su propio padre. Pero Mateo se mantuvo presente, consistente, paciente. Aprendió que la sanación no es lineal, que algunos días habría retrocesos, que reconstruir confianza toma tiempo medido en meses y años, no días. Laura continuó, siendo una presencia constante en la vida de Ana, una vez que su licencia administrativa fue levantada y recibió reconocimiento oficial por sus acciones, regresó a la escuela, pero mantenía contacto regular con Ana, visitándola los fines de semana, llevándole nuevos libros, sentándose con ella mientras dibujaba. Un sábado por la tarde, 3 meses después de la audiencia, Laura visitó la nueva casa de los Torres. Encontró a Ana en el jardín, leyendo bajo un árbol de jacarandá en flor. La niña levantó la vista al escuchar pasos y sonrió, una sonrisa real y completa que transformaba su rostro. Maestra Laura corrió hacia ella y la abrazó, un gesto de afecto que habría sido impensable meses atrás. Laura se arrodilló devolviendo el abrazo. «Petiten, ¿cómo estás, mi amor?», le preguntó notando el color saludable en las mejillas de Ana, el brillo en sus ojos, el peso que había ganado. «Estoy bien», respondió. «Ana, papá y yo hicimos galletas ayer y tengo una nueva amiga en la escuela. Se llama Valentina y le gustan los mismos libros que a mí». Era una actualización simple, ordinaria, preciosa en su normalidad. Mateo salió de la casa llevando limonada, y Laura notó el cambio en él también. Las líneas de estrés en su rostro se habían suavizado, reemplazadas por una tranquilidad cautelosa de alguien que está aprendiendo a estar presente. Se sentaron los tres bajo el jacarandá, bebiendo limonada y hablando de cosas simples. La escuela de Ana, los dibujos que había estado haciendo, los planes para el fin de semana. En un momento, Ana corrió adentro para buscar algo, dejando a Laura y Mateo solos. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo Mateo en voz baja. «No solo salvaste a mi hija, me salvaste a mí también. Me diste la oportunidad de ser el padre que debía haber sido desde el principio». Laura negó con la cabeza. «No me des todo el crédito. Claudia, Javier, Mariana, Julián, todos fueron esenciales. Y tú, Mateo, diste el paso más difícil. Elegir creer la verdad incluso cuando dolía. Incluso cuando significaba admitir que habías fallado». Mateo asintió mirando hacia la casa donde su hija estaba. «Cada día trato de hacerlo mejor. Algunos días son más duros que otros. Pero cuando veo a Ana sonreír, realmente sonreír, sé que vale cada segundo de esfuerzo». Ana regresó entonces cargando un libro nuevo y su cuaderno de dibujo. «Mira lo que hice, maestra Laura», dijo mostrándole un dibujo. La imagen mostraba 3 figuras bajo un árbol. Claramente Laura, Mateo y Ana. Encima con letras cuidadosas. Ana había escrito «Mi familia». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «Es hermoso, Ana. ¿Puedo quedarme con él?». Ana asintió con entusiasmo. «Lo hice para ti, porque tú eres parte de mi familia ahora. Tú y papá, y Clara y Claudia y todos los que me ayudaron». Elena dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en su bolso. Un tesoro más valioso que cualquier reconocimiento oficial. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas,
Laura se despidió y condujo de vuelta a su departamento. El camino familiar le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Todas las batallas peleadas, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda. Había valido la pena. Cada segundo había valido la pena para ver a Ana florecer, para saber que una niña que había estado atrapada en la oscuridad ahora tenía luz, amor y seguridad. En cuanto a Isabela Luján, enfrentó consecuencias que su dinero y conexiones no pudieron evitar. Fue formalmente acusada de abuso infantil, negligencia y maltrato emocional. El juicio fue mediático y aunque sus abogados lucharon ferozmente, la evidencia era demasiado sólida. Fue sentenciada a 5 años de prisión con la condición de que completara programas de rehabilitación psicológica. Su reputación en la sociedad quedó destrozada irremediablemente. Las fundaciones que había presidido removieron su nombre de sus juntas directivas. El círculo social, que una vez la había adorado, la abandonó con la velocidad de ratas huyendo de un barco que se hunde. Mateo procedió con el divorcio inmediatamente, y en los acuerdos se aseguró de que Isabela nunca pudiera tener acceso a Ana nuevamente. El caso Torres se convirtió en un punto de referencia en Argentina para casos de abuso infantil en familias de alto perfil. Mariana Solís ganó varios premios de periodismo por su cobertura del caso. Las leyes de protección infantil fueron revisadas y fortalecidas. Las escuelas implementaron nuevos protocolos de entrenamiento para identificar signos de abuso. Meses después, Laura fue invitada a dar una charla en un Congreso Nacional de Educación sobre el papel de los maestros en la protección infantil. De pie frente a cientos de educadores, compartió la historia de Ana sin usar nombres, explicando los signos que había anotado, las acciones que había tomado, los errores que había cometido en el camino y lo que había aprendido. No podemos salvar a todos los niños, dijo su voz resonando en el auditorio. Pero podemos salvar al niño frente a nosotros. Podemos elegir ver, elegir creer, elegir actuar. Sí habrá consecuencias. Sí habrá gente poderosa que intentará silenciarnos. Pero cuando ves a un niño sufriendo y eliges no hacer nada por miedo, tienes que vivir con esa decisión el resto de tu vida. Yo elegí no poder vivir con eso. La audiencia se puso de pie en ovación. Después de la charla, docenas de maestros se acercaron a ella con sus propias historias de niños que habían ayudado o niños que deseaban haber ayudado. Laura escuchó cada historia, ofreció consejos cuando pudo y se sintió parte de algo más grande que ella misma. Una red de protectores de personas que se negaban a mirar hacia otro lado. Un año después del día en que Laura vio por primera vez a Ana barriendo la acera en la Recoleta, organizaron una pequeña celebración. No era el aniversario de nada oficial, pero Laura lo llamó el día que la verdad ganó. Se reunieron en la casa de San Telmo Laura, Claudia, Julián, Mariana, Javier, Clara y Pablo Benítez, y por supuesto Mateo y Ana. Comieron tamales y pan dulce, rieron y compartieron historias. Ana, ahora de 8 años y medio, lucía transformada. Había ganado peso saludable. Sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con vida. Estaba inscrita en una escuela nueva donde florecía académicamente y había hecho varios amigos. Seguía en terapia, seguía teniendo días difíciles, pero estaba sanando. En un momento de la tarde, Ana pidió atención de todos. Con una timidez adorable, pero también con valentía nueva, sacó algo de su mochila. Era el libro de cuentos de hadas que había pertenecido a su madre biológica, el que Isabela había confiscado y dañado. Mateo lo había encontrado entre las cosas de Isabela después del divorcio y lo había llevado a un restaurador de libros profesional. Ahora estaba reparado, encuadernado de nuevo con cuidado amoroso. «Quiero leer algo», anunció Ana abriendo el libro en una página marcada. Era el cuento de una princesa que había sido encerrada en una torre por una bruja malvada, pero que fue rescatada no por un príncipe, sino por su propia valentía y la ayuda de amigos leales. Ana leyó con voz clara y fuerte y cuando terminó, levantó
la vista hacia el grupo reunido. Solía pensar que este cuento era solo una historia, pero ahora sé que es real, porque ustedes fueron mis amigos leales y me ayudaron a escapar de mi torre. No había un ojo seco en la habitación. Laura se acercó a Ana y la abrazó susurrando en su oído. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Ana la abrazó de vuelta con fuerza. Lo sé. Y yo también estoy aquí para ti. Era una promesa mutua, un reconocimiento de que la conexión que habían forjado en los momentos más oscuros perduraría, a través de los años que vendrían, mientras el grupo brindaba con agua de Jamaica por la resiliencia, por la justicia, por el amor que sana. Laura miró alrededor de la habitación y sintió una satisfacción profunda. Esto era lo que importaba. No los titulares, no los premios, no el reconocimiento público. Esto un niño seguro, amado, sanando, rodeado de personas que habían elegido luchar por ella. La historia de Ana Torres se convirtió en leyenda susurrada en círculos educativos, en oficinas de servicios sociales, en salas de redacción. Se convirtió en un recordatorio de que la vigilancia importa, que la empatía es poderosa, que un individuo dispuesto a verla, verdad, y actuar sobre ella, puede cambiar el curso de una vida. Y en las noches tranquilas, cuando Laura regresaba a su departamento después de un largo día, a veces sacaba el dibujo que Ana le había dado, el que mostraba a las 3 figuras bajo el árbol de jacarandá. Lo miraba y recordaba por qué había elegido esta profesión, por qué, a pesar de todos los desafíos y frustraciones, seguía creyendo en el poder de estar presente para un niño que necesitaba ayuda. Porque al final la pregunta no era si uno podía permitirse involucrarse, la pregunta era si uno podía permitirse no hacerlo. Y para Laura Campos, para Claudia Ponce, para Javier Flores, para Juliana Costa, para Mariana Solís, para todos los que habían elegido luchar por Ana, la respuesta siempre había sido clara. No podían darse el lujo de mirar hacia otro lado. No cuando un niño estaba sufriendo, no cuando tenían el poder de hacer una diferencia. Y así, en una ciudad de millones, donde es fácil permanecer invisible, donde el privilegio y el poder a menudo aplastan a los vulnerables, una niña fue vista, fue creída, fue salvada, no por un héroe solitario, sino por una comunidad de personas ordinarias que hicieron elecciones extraordinarias. Esto es lo que la justicia se ve cuando funciona. Esto es lo que el amor se ve cuando se pone en acción. Y esto es lo que sucede cuando alguien decide que la verdad importa más que la conveniencia, que un niño importa más que cualquier otra cosa. La historia de Ana continúa desarrollándose cada día. Hay terapia, hay días buenos y malos, hay trabajo duro de reconstruir lo que fue roto. Pero hay esperanza también y amor y la certeza de que nunca más estará sola, nunca más será invisible, nunca más será olvidada y en algún lugar, tal vez en tu propia comunidad, hay otro niño esperando ser visto, esperando que alguien note los signos, que alguien crea, que alguien actúe. La pregunta es, ¿serás tú esa persona? ¿Tendrás el coraje de ver la verdad incluso cuando es incómoda? ¿Te arriesgarás a las consecuencias para proteger al indefenso? Porque al final esa es la única pregunta que realmente importa. Y la respuesta que des definirá no solo quién eres tú, sino qué tipo de mundo estamos construyendo juntos. Un mundo donde los niños están seguros, un mundo donde la verdad prevalece, un mundo donde el amor finalmente gana.